Del norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Andy, ante los planteamientos de la alcaldesa de Bogotá, el presidente Iván Duque también se pronunció. Rubén Darío Bayona, ¿qué dijo el mandatario sobre este tema? Catalina, buenas tardes. Mire, el presidente Iván Duque habló en una entrevista en RCN Radio. Allí dijo que hoy el gobierno no cuenta con la suficiente información para decidir si se prolonga o no la cuarentena, el aislamiento obligatorio, que todo va a depender del comportamiento de la curva epidemiológica, pero dijo que cualquier decisión que se tome debe ser responsable e inteligente para no terminar agrandando la situación en lo económico y en lo social. Lo que sí reiteró es que quienes van a seguir en aislamiento obligatorio serán los adultos mayores de 70 años, que muy probablemente después del 20 de abril los estudiantes deban continuar en sus casas, pero todo va a depender del comportamiento del virus en Colombia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Validar todas nuestras acciones con los epidemiólogos, con los infectólogos, y también mirarlas en una condición donde no terminemos generando afectaciones desde el punto de vista de salud, económicas y sociales, que sean inclusive peores que la misma situación del virus. Eso nos tiene que llevar a entender que de pronto esta no va a ser la única cuarentena, pero tenemos que las demás hacerlas con la suficiente inteligencia. Hoy nosotros no tenemos todavía la suficiente información desde el punto de vista de la curva epidemiológica para decir se prolonga o no se prolonga. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también se refirió en ese mismo sentido. Dice que cualquier prolongación de esta cuarentena debe decidirse con cifras, con hechos, con evidencia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también esta mañana durante una entrevista en W Radio dijo que le preocupan este tipo de declaraciones porque Bogotá no es una isla y que la estrategia más efectiva debe responder a una estrategia que se tome desde el ámbito nacional. Desde el occidente de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén Darío Bayona. Estas declaraciones de la alcaldesa Claudia López han despertado opiniones encontradas en los empresarios de Colombia. Hay básicamente dos preocupaciones: el empleo y la economía. Después de conocerse la posibilidad de incrementar la cuarentena en Bogotá, los empresarios del país mostraron opiniones divididas frente a la conveniencia de esta eventual medida, dados sus efectos en la economía. Para FENALCO, por ejemplo, es prematuro y arriesgado tomar esta clase de decisiones. Es prematuro todavía porque, si bien es cierto que la prioridad es la salud y la vida de los colombianos, tampoco podemos descuidar la salud del empleo, del ingreso, de que no haya hambre, de que esta crisis vaya par y paso y que cada día traiga unas nuevas decisiones. Creo que es prudente no alarmar a la población, no generar en este momento decisiones anticipadas. Por su parte, para las pequeñas y medianas empresas es una medida oportuna, teniendo en cuenta que hay que proteger a los más vulnerables y, por tanto, es necesario incentivar los subsidios y garantizar que lleguen a los más necesitados. Acopio Bogotá Cundinamarca primero manifiesta su reconocimiento por el liderazgo que ha tenido la alcaldesa en hacer las alarmas de manera oportuna. En segunda medida, también agradece a la alcaldesa que se reconozca la importancia de empezar a dar subsidios. Para la Sociedad de Agricultores de Colombia, estas medidas no se pueden tomar de manera individual, sino que deben estar en coordinación con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque si se extiende por 3 meses y no hay un plan de contingencia para que los consumidores tengan ingreso que les permita comprar su comida, de nada sirve que los productores del campo puedan ofrecer sus alimentos porque no va a haber ingreso para consumirlos. Para centros de estudios económicos como Fedesarrollo, una cuarentena que tome más tiempo de lo necesario podría ser muy negativo por su impacto en el empleo y en el ingreso de los hogares. Es el momento entonces de avanzar rápidamente en fortalecer la capacidad de nuestro sistema de salud, también en ampliar el número de muestras para poder hacer testeos masivos focalizados que permitan, en la medida de lo posible, reactivar la economía colombiana. La salud y la economía deben ir de la mano, el uno no puede vivir sin el otro. Finalmente, para el gremio que agrupa a las grandes industrias, la ANDI, si se toma la decisión de apagar la economía, se tendrán más víctimas por el hambre y la necesidad que se sumarían a las del coronavirus. Bien, ante estas declaraciones de la alcaldesa de la posibilidad de 3 meses de cuarentena, queremos saber qué significa desde lo científico. Por eso volvemos con la doctora Fernanda.
Catalina, quiero empezar por decir que la posibilidad de alargar la cuarentena o de que sea intermitente y continuar con otras estrategias no significa que haya fallado lo que se ha hecho hasta el momento. Al contrario, y como hemos repetido, las medidas son progresivas y se adaptan según el comportamiento del brote. Cada día nos trae novedades y debemos ser flexibles para ajustarnos a esos cambios. Atentos. Además, no se modifica la tendencia de una epidemia de un país con 50 millones de habitantes en solo 2 semanas. Por supuesto que esta cuarentena tiene un impacto importantísimo, no nos cansaremos de decirlo. Estamos ganando tiempo, estamos protegiendo al sistema del colapso y al tiempo nos estamos protegiendo todos. Pero hay que seguir ganando tiempo en las semanas y en los meses que vienen. ¿Cuántos? No sabemos a ciencia cierta. Todo depende cómo siga la propagación del virus. Recuerden, lo que buscamos es que este nuevo coronavirus se propague lento. Y entre más lento, pues más tiempo vamos a necesitar. El presidente habló del acordeón y esto tiene que ver precisamente con la flexibilidad de las medidas. Escuchemos nuevamente al doctor Carlos Álvarez. Hay que tener en cuenta que nosotros normalmente no se puede controlar la pandemia inmediatamente con un día o 2 días o con una semana de cuarentena, 2 semanas de cuarentena. Normalmente, para que haya un verdadero control de una epidemia de forma natural, debe estar infectado por lo menos el 60-70% de la población. Es decir, en Colombia serían más o menos, mal contado, 30-35 millones de personas. Pero lo que hacemos con todas estas medidas sanitarias es hacer que no se infecten todos al tiempo, sino que lo hagan en un periodo de tiempo más largo. Y justamente después de que ocurra estos 60-70% es que uno naturalmente pudiera controlar la epidemia. Esperando que haya una vacuna, un tratamiento, probablemente estas cifras cambien. Normalmente puede ocurrir entre 12 a 18 meses. No significa que haya 12 a 18 meses de cuarentena o de medidas sanitarias. Sabemos que no es fácil entender todo lo que está pasando, las autoridades lo han dicho de manera clara. Esto es un esfuerzo de largo aliento, nos tomará meses y vendrán medidas de diferente tipo en el tiempo. Debemos tener confianza. Hay científicos nacionales e internacionales trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para entender, para definir lo que va pasando y lo que viene en los próximos días y semanas. Pero es claro que mientras que la mayoría, como decía el doctor Álvarez, no tengamos defensas contra el virus, ya sean naturales por habernos infectado o producidas por una vacuna, el distanciamiento físico va a ser muy importante. Escuchemos al doctor Julián Fernández Niño. Tenemos que esperar para ver en términos prácticos, más que simbólicos, qué significa esta declaración oficial. Pero insisto que muchas de estas medidas ya se han comenzado a tomar, como la preparación del sistema de salud. En este momento lo importante es volverle a decir a las personas, esta no es una medida que termine en abril. Vamos a tener que evaluar en ese momento, lo harán los expertos junto con el gobierno nacional, si la medida es necesario postergarla, porque retirar esta medida, y hay que decirlo con claridad, llevaría a que se presentara el pico que estamos tratando de retrasar. De esta manera, es importante seguir insistiendo a los colombianos que esta es una medida de largo aliento que nos va a tomar varios meses y que la mejor opción que tenemos por ahorita es mantener el aislamiento social obligatorio mientras buscamos otras soluciones tanto farmacológicas como quizás una posible flexibilización. Pero lo mejor que podemos hacer en este momento es adherirnos a esta medida. Adherirnos a las medidas. Gracias al doctor Álvarez, gracias al doctor Fernández Niño. Lo que buscamos es aplanar esta famosa curva. Y si la queremos aplanar, debe ser durante mucho tiempo. ¿Para qué? Para no soltar las medidas y no disparar el pico en cualquier momento. Así que paciencia, flexibilidad, empoderarnos de las medidas, confianza y solidaridad. Entre más nos cuesta entenderlo, más tiempo van a durar las medidas. 7 militares dieron positivo en las pruebas de esta enfermedad. Los uniformados están fuera de peligro y el área donde permanecieron en el Cantón Norte fue desinfectada para evitar la propagación del virus. En las últimas horas, fuentes militares confirmaron que son 7 los soldados contagiados con coronavirus en el Cantón Norte de Bogotá. Se trata de 2 soldados profesionales, 4 suboficiales y 1 oficial. Algunos de estos militares regresaron de las comisiones en el exterior y que fueron canceladas por el Ministerio de Defensa debido a la propagación del virus a nivel mundial. Uno de estos uniformados no habría cumplido con los protocolos de aislamiento y habría contagiado a los otros militares en el Cantón Norte. Los uniformados, que fueron trasladados inmediatamente a centros asistenciales, se encuentran en recuperación y otros fueron remitidos a sus casas.
Como se observa en estas imágenes, una zona del Cantón Norte en Bogotá fue acordonado. Personal especializado realizó la esterilización de la zona donde estos militares permanecen tras su regreso a Colombia. Ya el ejército identificó a todo el personal que tuvo contacto con los soldados y oficiales que tienen el virus y fueron enviados a aislamiento para evitar la posibilidad de mayor propagación en las filas del ejército. 4:04 de la tarde. Anoche y la noche anterior muchos escuchamos un helicóptero rondando por Bogotá. Pues bien, es de la Fuerza Aérea Colombiana con dos objetivos. Primero, revisar la seguridad en una ciudad que está completamente a oscuras, no completamente a oscuras, pero sí desalojada durante la noche en Bogotá, pero también para recordarles a ustedes, a nosotros, a todos, que hay que permanecer en casa. Nos cuenta Daniela Morales. Estos son los hombres de la Fuerza Aérea Colombiana que se preparan para sobrevolar la ciudad de Bogotá, una ciudad que pareciera fantasma por cuenta de la pandemia del coronavirus. Desde el cielo, este equipo de militares vigila los puntos críticos de la ciudad y garantizan que no se cometan hurtos o saqueos. Son el apoyo fundamental de la policía que patrulla en tierra. En caso de ser requerido, podemos dar información precisa de dónde se pueden presentar concentraciones de personas, que a esta hora sería completamente fuera de lo normal, o dónde se están presentando amotinamientos o cualquier tipo de situaciones que afecten la seguridad y la tranquilidad de los bogotanos en este caso. Todas las noches la Fuerza Aérea Colombiana realizará sobrevuelos sobre la capital del país para garantizar seguridad, pero también para enviarle un mensaje a los colombianos sobre los cuidados que hay que tener en esta cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. Sea sorprendido fuera de su lugar de residencia, incumpliendo las restricciones, será sancionado con multas de hasta 10.000 salarios mínimos legales diarios vigentes. Esta misión de perifoneo se ha convertido en una estrategia para evitar que los ciudadanos se salgan de sus casas. Lo que quiere la Fuerza Aérea es que la gente sea consciente de su protección contra el virus. Principalmente el cuidado que deben tener todas las personas. Es ser consciente que el cuidado está en nuestras manos, que es nuestra responsabilidad como ciudadanos permanecer en nuestras casas y mantener en el aislamiento para evitar un gran número de contagiados y de esta forma ayudar al sistema de salud. En este recorrido de hora y media vimos una ciudad de avenidas, parques, centros comerciales y calles de barrios solas, un aeropuerto con todas sus luces apagadas y toda la flota de aviones estacionada. Una Bogotá donde la mayoría cumple con la cuarentena porque quiere proteger su vida. Esta es su Fuerza Aérea. Estamos trabajando por su salud y su seguridad. 1 millón de familias de escasos recursos empiezan hoy a recibir la devolución del IVA como ayuda adicional para sortear la emergencia actual. ¿Cuánto dinero recibirán y por qué medio? En el siguiente informe les contamos. Son 1 millón de familias vulnerables las que recibirán 75.000 pesos cada 2 meses, correspondientes al IVA que pagaron cuando compraron sus productos. Los beneficiados de esta ayuda, según estableció la Ley de Financiamiento, fueron seleccionados de los listados del CISBEN, que han servido como base para elaborar los programas de Familias en Acción y Colombia Mayor. De esos hogares que ya están en esos programas, empezamos a devolverle el IVA. Es decir, familias que ya hoy reciben una transferencia del Estado, empiezan a recibir esta corrección. Corregir esta injusticia se empieza con ellos a través de un monto adicional de lo que normalmente estaban recibiendo. Pero ¿cómo saber si usted es beneficiario de este plan? El gobierno elaboró 2 formas: consultar en la página web www.devolucioniva.dnp.gov.co, donde puede digitar el número de cédula y aparecerá si es beneficiario o no del programa. La segunda forma es a través de mensajes de texto que llegarán a los celulares de los beneficiados informándoles de la ayuda. Sobre cómo se hará llegar esos 75.000 pesos a las familias, el director de Planeación explicó que se utilizarán todos los mecanismos, especialmente los mismos que han sido efectivos para entregar ayudas de otros programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Hay, por ejemplo, algunos de esos beneficiarios que están bancarizados y tienen una cuenta bancaria, o algunos de esos beneficiarios han recibido también transferencias a través del número del celular. Hay muchas plataformas de pagos digitales y virtuales en Colombia que ya se pueden hacer pagos y transferencias solo con el número del celular, usando todos los mecanismos, todas las posibilidades, con corresponsales bancarios, con
giros postales. Usando todos los mecanismos vamos a llegar a ese 1 millón de hogares. Pero este recurso que comienza ahora no será únicamente con motivo de la actual emergencia, será un programa permanente que incluirá un giro de dinero cada 2 meses y corresponde al mismo monto de 75.000 pesos. Este año tendrán 5 giros, el primero a partir de mañana, luego en el mes de mayo tendrán el giro de mayo, junio, y en el segundo semestre tendrán 3 giros que corresponden a 5 giros este año, y esos giros serán 75.000 pesos cada 2 meses para el 1 millón de hogares con los que estamos arrancando este programa. El gobierno además empezará esta semana el giro del ingreso solidario por 160.000 pesos para 3 millones de hogares que, aunque no están en los listados del Sisbén, viven en la informalidad y son familias vulnerables. 1:09 de la tarde, la hora de saber cómo avanza la epidemia del COVID-19 por el mundo. Empezamos en México, donde después de semanas de críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no solo por su particular visión de la pandemia, sino por la lentitud en adoptar medidas, pues finalmente se ha declarado la emergencia sanitaria. Desde Ciudad de México, Roberto Ruiz nos cuenta más sobre esta disposición. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, soy Roberto Ruiz desde México, y es que este lunes el gobierno del país declaró emergencia sanitaria derivada del brote de COVID-19 después de reunirse con el Consejo de Salubridad General. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano y secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer el decreto presidencial que reconoce esta enfermedad como grave y de atención prioritaria. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el artículo anterior. Así las cosas con las nuevas medidas, las nuevas disposiciones. Soy Roberto Ruiz desde México para la Alianza Informativa Latinoamericana. Roberto, gracias. Y ahora vamos a nuestro vecino Ecuador, que ya con 2.240 casos confirmados de contagio y al menos 75 muertes empieza a sentir el peso de la emergencia. El sistema de hornos crematorios, en especial en Guayaquil, la ciudad más afectada, pues ya empieza a colapsar y los familiares de los fallecidos tienen que hacer filas o para enterrarlos o para cremarlos. Freddy Barros, de nuestro aliado Ecoavisa, nos cuenta más. Gracias, buenas tardes. La cifra de casos confirmados en el Ecuador supera los 2.000. Según datos oficiales es de 2.240. La cifra de fallecidos se elevó a 75 y la de recuperados llega a 54. Algunos de los fallecidos son por COVID-19, otros por diferentes causas, pero la crisis por la pandemia ha hecho que el funcionamiento de los servicios funerarios no sea el adecuado y los costos estén sobredimensionados. Supuestamente que todo iba a ser gratis cuando supuestamente es el COVID. Así usted entra al hospital con otra enfermedad, le sale COVID. Entonces nosotros los pobres pensamos que esto, yo sé que todo trámite se cobra, todo esto se cobra, lo mínimo, pero ahora resulta que una cremación está valiendo $1.850. Esperando turno, así permanecen algunos de los féretros sobre vehículos, otros simplemente en carretas. Varias situaciones como esta se viven en varios cementerios del país. Largas filas de personas esperando para despedir a sus seres queridos. Otros esperan en sus casas con los cuerpos sin vida de sus familiares y no saben si la causa de su fallecimiento fue por el virus. Porque en vez de nosotros estar adentro de la casa, ahora totalmente estamos afuera y totalmente el cadáver lo tenemos adentro porque tenemos 5 días esperando, lo hemos cansado de llamar al 911. Las autoridades anunciaron que la semana pasada retiraron 100 cuerpos de las casas en Guayaquil. Porque muchas funerarias o quienes estaban dando estos servicios no los están dando o prefieren que haga el levantamiento la policía, las Fuerzas Armadas, por precaución o por temor de que sean posibles casos de contagio. Entonces eso ha hecho que muchos casos que antes eran atendidos por las funerarias se acumulen en estos últimos días. El gobierno ha dispuesto que el personal de criminalística y Fuerzas Armadas coordinen el levantamiento de los cuerpos y que una vez hechos los trámites haya una despedida digna. Para frenar la propagación de la enfermedad, el gobierno decidió extender la suspensión de la jornada de actividades, tanto para el sector público como privado, hasta el 5 de abril, en una medida que se espera contenga este mal que está afectando al Ecuador, uno de los países latinoamericanos
que más casos registra. Esta es la información desde Quito. Freddy Barros para Noticias Caracol. Freddy, gracias. Y a propósito de esa situación que enfrenta el vecino país, el Ejército Nacional ha anunciado que va a aumentar su pie de fuerza en toda la frontera con Ecuador, precisamente para evitar que fluyan a través de ella nuevos casos de contagiados con el COVID-19. David Sánchez nos cuenta qué más medidas se han adoptado. Buenas tardes. El ejército triplicará sus hombres en la zona de frontera. Asimismo se activan los denominados planes Meteoro, estos vehículos motorizados que recorrerán los diferentes pasos irregulares entre Colombia y Ecuador. El propósito es claro, evitar que más casos positivos de COVID-19 sean importados desde el vecino país. Tras las denuncias constantes de ingresos irregulares de migrantes en la frontera con Ecuador, el Ejército Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea y Migración Colombia, reforzarán su presencia por los pasos legales e ilegales. Y por eso estamos reforzando con 500 hombres más, estamos reforzando con 3 unidades Meteoro que vamos a controlar la vía pavimentada o la vía destapada y vamos a controlar con 3 unidades más motorizadas para meternos por las trochas. Esto con la finalidad de tener controles sobre los coyotes. Asimismo, se establecerán puestos de control sanitario para verificar el estado de salud de los detenidos y su atención. En el momento que crucen, pues van a ser retenidos, vamos a verificarlos, vamos a hacerles unos exámenes. Tras labores de inteligencia realizadas en los últimos días, las autoridades tienen clara la estrategia a seguir. Se puede establecer que la mayoría de los pasos son nocturnos, evadiendo algunos controles. Estamos tratando de ubicar cuáles son los puntos donde estarían llegando para poder hacer un gran operativo. Los controles ya iniciaron y se implementarán hasta nueva orden para de esta manera blindar al país de más casos importados desde Ecuador. Las autoridades insistieron que este tipo de medidas solo serán eficaces con el apoyo de la ciudadanía a través de la denuncia y de permanecer en los hogares. Ese es el llamado insistente que realizan las autoridades. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol. David, gracias. Y ahora vamos a Europa, la zona del mundo más afectada por esta pandemia en este momento, con más de 415.000 contagios y más de 27.000 muertos. Tanto España como Francia rompieron sus récords de muertes diarias. 849 en España y 499 en Francia. Hay mucha atención que se confirmó que una mujer africana que está en un campo de refugiados en Grecia es la primera migrante ubicada en estos campos con un caso de contagio, lo cual por supuesto tiene grandes riesgos. Desde Madrid, España, Maya Restrepo nos cuenta más sobre lo que sucede en Europa. Y en tiempos lluviosos, el coronavirus marca su peor día en España, con un máximo de 9.222 los contagios y más de 849 muertes. Desde el Centro de Coordinación, Alertas y Emergencias, la doctora María José Sierra comenta la situación de contagios directamente que se vive en España. Ya llegamos a un total de 94.417 los contagios, las muertes a 8.189 y los recuperados a casi 20.000, un 20% más que a partir del 25 de marzo. También la tendencia se mantiene y las comunidades más afectadas son las de Madrid y Cataluña. Repetimos que por atención y por esta crisis del COVID-19 se suspende toda actividad presencial en las oficinas de extranjería. Las comunidades más afectadas van a ser la comunidad latinoamericana y centroamericana, al igual que todos los estudiantes extranjeros, porque se va a paralizar tanto la regularización como la renovación de documentos en el país y la solicitud de asilo político. En más noticias, recordemos que también los sanitarios del hospital de campaña de IFEMA están solicitando material sanitario y también más operarios. Están al borde del colapso y a estas alturas necesitan más cuidados y también más protección. Desde Madrid, España, para Noticias Caracol, Maya Restrepo. Maya, gracias. Y ahora vamos a Nueva York, considerado el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Ahí las autoridades, ante el incremento de las cifras, han hecho un llamado angustioso para que los profesionales de salud de las diversas ramas, los estudiantes y todos los relacionados con este sector ayuden a sumar esfuerzos y se incluyan en las filas de esta batalla. Celia Mendoza, de nuestro aliado La Voz de América, tiene el reporte. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hizo un llamado a doctores y enfermeras para que ayuden en esta lucha, como la ha descrito, contra el COVID-19
y que en el estado ya le ha cobrado la vida a más de 1.200 personas y por lo menos 69 más han resultado positivas por COVID-19. Este martes se abrieron las puertas de este hospital de emergencia instalado aquí en el Parque Central de Nueva York. Las carpas de la organización cristiana sin ánimo de lucro Samaritan's Purse proveen desde ya 68 camas para pacientes con coronavirus. Este hospital tiene más de 70 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y paramédicos, y están trabajando en colaboración con el Hospital Mount Sinai. Mientras tanto, el Estado habilita áreas adicionales para atender a los pacientes, en especial de la ciudad de Nueva York. Es por ello que se está analizando instalar un centro médico de emergencia en el estadio de tenis de Queens, donde se realiza anualmente el abierto de tenis. Mientras los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos han recomendado en esta jornada el uso de tapabocas para la población como medida de prevención. El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York confirmó que el 14.4% de su fuerza tiene COVID-19 y 5 de sus miembros han perdido la vida debido al coronavirus. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde el Parque Central en Nueva York para Noticias Caracol. 1:19, hacemos una pausa y cuando regresemos a Noticias Caracol, esperen. Del Ministerio de Justicia, las llamadas por violencia intrafamiliar aumentaron en un 79% desde que inició el aislamiento obligatorio en el país. Estos datos se cruzaron de la línea de la policía, que es la 155, y la línea púrpura. ¿Cómo se presta esta atención remota? Son abogados, psicólogos y trabajadores sociales los que atienden a las personas y toman las acciones correspondientes para romper los ciclos de violencia en los hogares de los colombianos. La policía y la misma Consejería Presidencial para Equidad de la Mujer están sorprendidas. Los casos por maltrato intrafamiliar aumentaron durante esta cuarentena en un dramático 79%. El Gobierno Nacional expidió el decreto 460 en el marco de la emergencia por el COVID-19, que establece la obligación a todas las autoridades locales para garantizar el servicio ininterrumpido de atención a la violencia intrafamiliar. Esto es para las comisarías de familia en especial, pero también para las defensorías de familia. En Bogotá, desde el 20 de marzo hasta hoy, la línea púrpura que atiende con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales todo tipo de violencias ha recibido 2.341 llamadas. Las invitamos, en primer lugar, a llamar a la línea púrpura. Llamen a reportar, a pedir ayuda psicológica y legal. Para eso estamos las 24 horas del día, todos los días de la semana, al 01-8000-112-137 y a través de nuestra línea de WhatsApp también. La mayoría de las llamadas tipo denuncia están relacionadas con violencia psicológica, física, económica, patrimonial, sexual y verbal. Si las comisarías de familia que están abiertas determinan que una mujer necesita una medida de protección y debe ser llevada a una casa refugio, están abiertas nuestras casas refugio para atenderlas y romper los ciclos de la violencia. Las mujeres víctimas de este maltrato son atendidas por Bogotá Solidaria en casa y si cumplen con los requisitos de asignación de este programa, destinado a personas no formales o si aparecen en el CISBEN, en las bases de datos de la Nación y del Distrito, podrán recibir beneficios. Estas ayudas son monetarias, también se prestan por bonos canjeables o ayudas en especie, mercados que se llevan puntualmente. Es un plan que está adelantando la alcaldesa Claudia López para dar comida a más de 500.000 familias en la ciudad. Información desde el oriente de Bogotá, Nicolás Rojas, Noticias Caracol. Nicolás, gracias. 1:35 de la tarde. La cuarentena nos cambió la vida a todos y también a los niños. Si ha sido complicado para los adultos, imagínense la cantidad de cosas que le puede pasar a ellos por la cabeza y por el corazón. Pero nuestra responsabilidad es hacer de este tiempo un tiempo más agradable, más ameno para esos chiquitos. Aquí en Noticias Caracol, la voz de los niños es muy importante y también la de los expertos que nos dan recomendaciones para que podamos llevar de la mejor manera posible este tiempo. Son niños. Son parte de una generación que se ha quedado en casa como consecuencia de una pandemia, algo inédito. Estoy con mi gata tratando de estudiar. Oye, mi lápiz. A ellos el mundo les cambió en una semana. No me gusta tanto porque no puedo ver a mis amigas. No puedo jugar con mis amigas, no puedo estar al aire libre. Aquí yo estoy investigando sobre el libro La ciudad de las bestias para mandar un trabajo a mi profesora de español que tengo que enviar hasta las 12 de la noche.
Y los adultos tenemos la obligación de acompañarlos, de entretenerlos, de no traumatizarlos. Jugar con ellos es clave. El aprendizaje es un acto social. Necesitamos de otros. Ustedes que están ahorita con sus hijos tienen la gran oportunidad de compartir con ellos estos momentos. Disfruten, ayúdenlos a tener una rutina, jueguen con ellos y hagan ejercicio. La psicóloga María Ángela Suárez nos enseña además una técnica de respiración para los niños. Cuando vean que sus hijos están estresados y sienten que no pueden cumplir con la tarea que les están asignando en el colegio, enséñenles un ejercicio de respiración. Es la mejor forma de interrumpir esa sensación que a todos nos da en un momento de rabia, de tristeza, de angustia. Este se llama la bomba. Pongan las manos encima de su cabeza y respiren en 3 tiempos. Hagan eso 3 veces y verán cómo ellos se sienten mejor. Es un tiempo muy difícil para todos, pero los grandes de alguna manera lo entendemos. Es tiempo de actuar con grandeza para que esta generación de niños guardados sepa manejar el mundo mejor de lo que nosotros lo hemos hecho. Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. A la 1:40 nos vamos a una pausa. Cuando regresemos a Noticias Caracol, esperen, en Bogotá, Cali, Bucaramanga, decenas de los colombianos ha acatado la orden de cuarentena del gobierno nacional, que como les contamos ya hoy va por su 7º día, pero como siempre ocurre, no faltan los infractores. Vean esto, hasta hoy en todo el país se han impuesto 35.719 comparendos, ya sea por salir a la calle o por sacar el carro sin estar dentro de las excepciones. Veamos ahora las ciudades con más comparendos. Ahí está el ranking. Bogotá, 7.769, Medellín, 3.811 y Barranquilla, 1.562. Y hay un dato final. Por sacar el vehículo violando el aislamiento, la policía ha impuesto 2.665 comparendos en todo el país. Vamos entonces, Catalina, a hacer un recorrido por esas ciudades, las principales ciudades de Colombia, para que veamos cómo ha estado la disciplina de nuestros compatriotas en esta época de cuarentena. Y comenzamos en Bogotá con César Chaparro, donde está el mayor número de infracciones, también el mayor número de personas que han acatado la cuarentena. César. Vanessa, televidentes, según la policía, tan solo en Bogotá se han impuesto cerca de 5.000 comparendos diarios a personas que han sido sorprendidas en la calle o caminando o conduciendo. Hicimos un recorrido por 2 de las más importantes localidades, Chapinero y del centro de la ciudad, y vimos que varias personas caminan como si no estuviese pasando nada. Cuando son sorprendidas o detenidas por la policía, pues sacan todo tipo de excusas. Por aquí no hay paso, les toca que se devuelvan y se refugien allá en la casa, o si no me toca tomar la medida de hacerle el respectivo comparendo. Como a esta familia, ya son cerca de 7.769 peatones infractores que salen a las calles de Bogotá sin ninguna justificación. Otros sacan sus excusas que luego son verificadas por la policía. Yo voy a acatar en la 57 por una comida. Bueno, yo trabajo en la 151, Centro Comercial Cedrito. Mi jefe me llamó con una carne que se va a dañar, que trabajamos con comida rápida. Y nos la va a regalar. En este caso aseguran que desconocían la ley de aislamiento que actualmente nos rige. No sabía. Pero lo cierto es que tenemos nuestros hijos, necesitamos la comida, pues, ¿me entiendes? Vamos a estar en el hotel. Otros denunciaron incumplimientos del gobierno para suministrar los mercados y por eso, aseguran, deben salir a buscar su comida. Supuestamente la alcaldía nos va a ayudar que para pagar los arriendos, y por el momento no se ha visto nada y de momento ya nos están acosando y nos quieren sacar. Bogotá es la ciudad que mayor número de sancionados tiene según la policía. 675. Y le siguen las grandes ciudades, Medellín, Cali y Barranquilla. Por eso el general hace un enérgico llamado a todos los ciudadanos que con su buena voluntad nos digan quién no lo está haciendo. Tenemos policías en lugares que hemos denominado críticos para evitar saqueos, actos de vandalismo, puestos de control en las ciudades. Agregó el general Vargas que de ayer a hoy se han incrementado en cerca de 400 comparendos a conductores que siguen violando la norma de aislamiento, sacando sus carros sin ninguna justificación.
La policía también ha hecho dos enérgicos llamados. El primero, reducir esa cifra de 5.000 comparendos diarios que se imponen en todo el país, en las más importantes capitales, a 0. Y para lograrlo le pide la policía a los ciudadanos comunicarse a la línea 123 para denunciar a esos ciudadanos que están incumpliendo la norma. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Eso es en Bogotá. Ahora nos trasladamos a Bucaramanga, donde miles de personas abandonaron la cuarentena por varias razones. En uno de los casos, porque han salido a reclamar o a cobrar un auxilio que les entrega la alcaldía a las personas más afectadas, pero otras han sacado múltiples excusas estando en las calles y, por supuesto, en riesgo de contagio. Nixon Uribe, ¿qué dicen las autoridades frente a esto? Ana Milena, las autoridades instalaron 4 puntos móviles de control para requerir, identificar y amonestar a los ciudadanos infractores de esta cuarentena obligatoria. A pesar de esto, se ha visto muchas personas haciendo fila en entidades bancarias justamente para reclamar subsidios y auxilios como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y el bono vital que ofrece la alcaldía de 225.000 pesos. Repleto se ve el centro de Bucaramanga a pesar de la estricta medida de aislamiento para evitar la propagación del COVID-19. Hay largas filas de ciudadanos en entidades bancarias y centros de recaudo donde se están pagando los auxilios del gobierno. Gracias a Dios que siendo así nos ayuden con esta ayudita para ver si podemos comer y alimentarnos porque no tenemos con qué ni pagar arriendo ni nada. La aglomeración de personas preocupa a entes como la personería, pues se aumenta el riesgo de contagio. En vez de solucionar la situación de estar en casa, pues está generando que la gente se tenga que aglomerar en filas y hacer por mucho tiempo, por largas horas, filas en los bancos. La policía trata de organizar a los miles de ciudadanos que se congregan en los bancos. Ya se ha multado a más de 1.800 ciudadanos que violaron el decreto de cuarentena. Llevamos 1.860 comparendos por aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, un total de 871 comparendos por aplicación del Código Nacional de Tránsito, y hasta el momento inmovilizados 382 entre vehículos y motocicletas. En 4 puestos de control, las autoridades requieren a los infractores. Se han encontrado vehículos con falsas insignias de misiones médicas para evadir la cuarentena y hasta han tenido que recurrir a la fuerza por la desobediencia de algunos. Tenemos una serie de controles itinerantes a lo largo de la ciudad, combinados con controles en materia de inteligencia, en materia de investigación criminal en las principales áreas estratégicas de la ciudad. En Santander, las autoridades de salud reportan 4 casos positivos para el COVID-19. 1:53 de la tarde. Varias entidades y también la gente en redes sociales está pidiendo que en Bucaramanga se aplique el pico y cédula para hacer mercado y asimismo para hacer trámites bancarios. Es la información en la capital de Santander. Nixon Uribe, Noticias Caracol. Nixon, gracias. Y seguimos con este recorrido. En Cali, las autoridades aseguran que el 85% de sus habitantes está cumpliendo con esta orden de aislamiento. También que ha incrementado los puestos de control y los patrullajes. Cindy Rodríguez, ¿cuál es el panorama en las calles de la ciudad y cuántas personas han sido sancionadas? En Cali, alrededor de 1.080 personas han sido sancionadas por no acatar la orden de aislamiento. Esta mañana estuvimos haciendo un recorrido por la ciudad y le preguntamos a los caleños que estaban en la calle por qué salieron. En el siguiente informe les contamos. Ir al banco, comprar alimentos o sacar a las mascotas. Esas son algunas de las razones que argumentan los caleños que salieron de casa, pero bajo los parámetros que permite el decreto. Por mi perro, porque la acaba a pasear, a hacer popo y chichi. 20 minuticos. Para pagar una deuda de FENALCO porque están cobrando la cuota de la universidad. Si bien la Secretaría de Seguridad indica que la gran mayoría de los caleños está cumpliendo con el aislamiento, hay quienes a riesgo de ser sancionados, o peor aún, de resultar contagiados, salen a la calle sin argumentos válidos. Hemos identificado 10 zonas de control que hemos venido trabajando de manera sistemática. A la fecha se reportan más o menos unos 1.080 comparendos que se han interpuesto por Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Con controles especialmente en el oriente de la ciudad y sitios como plazas de mercado, droguerías y bancos, las autoridades buscan asegurarse de que los que por allí circulan lo hagan en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias, incluso separando uno por uno a los que hacen filas.
Una plaza de mercado a la que pueden converger hasta 12.000 personas, hoy no observamos más de 1.000. Este es el mensaje, esta es la contundencia de una autoridad que está pensando en el colectivo, en procura de garantizar la prevención. Con recorridos calle por calle de los que participan uniformados de la policía y el ejército, las autoridades buscan garantizar el cumplimiento de la cuarentena nacional. Y con el objetivo de ampliar ese monitoreo, especialmente en las horas pico, la Secretaría de Seguridad anunció hace pocos minutos que va a implementar 10 drones que estarán sobrevolando la ciudad. Desde Cali, Cindy Rodríguez, en Noticias Caracol. Cindy, muchas gracias. Nos vamos a Cartagena. Una dura multa para que, entre comillas, dejen de pendejear, hoy el alcalde de la ciudad, William Dao, a los indisciplinados que no cumplen la cuarentena. El mandatario habló con Noticias Caracol y reveló cifras sobre los incumplidos. ¿Qué más dijo el alcalde? Pregunta para Carlos Cataño. Buenas, Carlos. Muy buenas tardes. Mire, lo que dice el alcalde es que sin contemplaciones van a ser penalizados severamente quienes estén inoficiosamente perdiendo el tiempo en las calles. Pero además dijo que ese mismo castigo se infringirá sobre quienes especulen, sobre quienes acaparen, quienes difundan informaciones falsas, es decir, todo quien esté contrario a las normas expedidas en el marco de la calamidad pública para protegernos del coronavirus. La verdad es que los cartageneros sí acatan bien. Yo pienso de pronto como un 95%, pero siempre habrán algunas personas que piensan, no, eso no es conmigo, no, yo me lo paso por la faja. Pero en una ciudad de 1 millón de habitantes, el 5% que no acata son 50.000 personas que andan andando por ahí, y eso no lo podemos permitir. Y por eso ayer hicimos una fuerte advertencia, que si van a salir a estar pendejeando por la calle sin tener oficio para hacerlo, les vamos a clavar una multa de 900 y pico mil pesos para que aprendan a pendejear. Cada uno a sus casas, a cuidarse de ellos, a cuidar a su familia y a cuidar a toda la comunidad. De extender la cuarentena, pues vamos a guiarnos por lo que dice el gobierno, pero yo pienso que pensar de aquí al 13 de abril es demasiado optimista. Militarizar la ciudad, militarizar una ciudad implica movilización de tropas en cantidades masivas, y sería movilizar toda Colombia, porque Cartagena no es la excepción, en todas partes estamos en las mismas. Lo que sí tenemos es una mayor vigilancia, mayor cooperación activa de parte de la Armada, que se ha unido a la Policía Metropolitana de Cartagena para ayudar en las patrullas en los diferentes barrios. Ya tenemos una cantidad de infantes de Marina que están colaborando en eso. Y el patrullaje a los barrios también está vigilando supermercados que son en sitios vulnerables. Igualmente están ayudando a vigilar los cajeros electrónicos. Van a prestar ayuda de acompañamiento en camiones de comida que vamos a traer a la ciudad de Cartagena. Entonces ya nos estamos movilizando, pero tanto como militarizar, no. Bueno, justamente hasta ayer era una temeraria advertencia de parte del alcalde de la ciudad, es decir, de sancionar a quienes estuvieran, entre comillas, pendejeando en la calle. Nuevo término, nuevo verbo que están conjugando hoy los colombianos. Pues bien, encargó de esa tarea a la fuerza pública. Patrullajes combinados entre infantes de Marina y policías permitieron aplicar las primeras sanciones a estas personas imprudentes. El desacato a la orden de confinamiento preventivo desesperó a tal punto al alcalde de Cartagena que lanzó esta desafiante advertencia a los infractores. ¿Quieres ponerte a pendejear y salir sin oficio? Te expones a una multa de más de 900.000 pesos para que aprendas a pendejear. A quienes insisten en violar la norma de aislamiento, ya se les está aplicando con severidad el código de policía. 37 comparendos durante estos 2 días de la medida, pero más allá de los comparendos, el uso de la fuerza, juegan fútbol en las calles, están jugando dominó en las calles, consumiendo licor, desarrollando actividades que nada tienen que ver con el abastecimiento. Con un control de pico y cédula, se habilita un solo miembro de familia para efectos de aprovisionamiento. Por temas de cuestiones de salud, sí es bueno, porque primero prevalece ante todo, tiene que prevalecer la salud.
pero aunque para muchos les parezca traumático, pero hay que acatarlo. La penalización policial para quienes circulen sin justificación en las calles incluye en algunos casos detención provisional. Y nos retiramos desde Cartagena con una buena noticia y tiene que ver con la ciudadana británica de 85 años que fue la primera paciente diagnosticada con COVID-19 en Cartagena. Pues bien, en las últimas horas fue dada de alta de la clínica MediHealth en el sector turístico de Boca Grande. Sin embargo, las autoridades sanitarias han determinado que permanezca en estado de aislamiento por lo menos 14 días en esta capital. Desde Cartagena, Carlos Cataño, Iguarán Noticias Caracol. Gracias, Carlos. Y al regreso de esta pausa, esperan aquí en Noticias Caracol. Les vamos telefónicamente con el cónsul. La información fue que estaba tramitando ante la Cancillería cualquier posible solución. También estuve llamando a la embajadora, pero no la he podido contactar. En este punto de la emergencia, con las fronteras aéreas y terrestres prácticamente cerradas en todo el mundo, solo una gestión política puede traerlos de vuelta a su patria. 2:12 minutos de la tarde. Las bajas ventas de los productos agrícolas en Colombia está preocupando profundamente a algunos de los campesinos que están sintiendo ya el impacto de la crisis económica como consecuencia del coronavirus en todas las regiones del país. Algunos están tomando medidas desesperadas para lograr vender sus productos. Estos son cultivos de fresa en las afueras de Bogotá. Por no ser un producto básico de la canasta familiar, los campesinos pasan dificultades en su distribución y venta. Buenas, estamos desde la finca Las Hamacas en el Rosal, uno de los tantos afectados con el tema de abastos. Para aliviar la crisis se las ingeniaron para vender sus productos a través de las redes sociales y poco a poco han logrado sostenerse en el mercado. La gente hace sus pedidos desde sus teléfonos inteligentes y ellos se los despachan. Hoy hemos logrado, gracias a la ayuda de todos ustedes, evacuar algo de toda la fruta que pueden ver que si no se saca pues se acaba dañando. Pollos como estos ya están listos para llevar al consumo de los colombianos. Quien habla es Orlando Castellanos, un avicultor que desde Boyacá, cámara en mano, grabó su testimonio para contarle al país la difícil situación que está viviendo. Hoy estamos lanzando un SOS avícola. Hacemos un llamado al gobierno nacional, mandatarios departamentales y municipales, para que nos ayuden llevando nuestro producto en la canasta básica familiar. Mientras los campesinos pasan las duras y las maduras, los intermediarios hacen de las suyas especulando con los precios de los alimentos porque siempre tendrán una buena disculpa para elevarlos. La carestía no es por el COVID-19, esa es una gran mentira. La carestía es por el verano. Por eso los ciudadanos vieron con buenos ojos la medida de Corabastos de fijar una lista de precios para evitar la especulación de los comerciantes mayoristas. Espectacular que hagan eso, pero mientras hayan controles. Que verifiquen que sí lo están haciendo. El Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado sobre los alivios que pudiera brindar el gobierno a los campesinos. Entre tanto, ellos agradecen a los que solidariamente les siguen comprando. Así que gracias a todos, sigan compartiendo y esperamos que disfruten de este producto fresco. Gracias. Gracias. Como una estrategia más en la lucha contra el coronavirus, el gobierno anunció la atención domiciliaria para mujeres embarazadas y adultos mayores. También podrán hacer consultas telefónicas y recibir en casa sus medicamentos. Con esta resolución, el gobierno habilitó la consulta domiciliaria, inicialmente para 3 grupos de la población colombiana. Esto implica personas mayores de 70 años, implica también personas con patología de base, con comorbilidades y señoras, mujeres gestantes. Con la atención domiciliaria anunciada por el gobierno, los pacientes tendrán varios beneficios. Vamos a poder proveer consulta telefónica, medicamentos, todo lo que tiene que ver con toma de muestras de laboratorio y las pruebas COVID específicamente. Paulatino, vamos a hacerlo progresivamente para que logremos ese resultado muy importante para los colombianos. Para poder acceder a la atención domiciliaria, usted deberá comunicarse con su EPS y agendar su cita. Vía telefónica, le deberán confirmar el día y la hora, así como el envío de sus medicamentos. Esta medida busca la seguridad de los abuelos y las mujeres embarazadas. No los queremos ver en la calle,
no los queremos ver en la cola del supermercado. Alguien más debe ir a hacer el mercado. Según la Secretaría de Salud de Bogotá, las citas de control que ya están programadas se mantienen, tal como están agendadas. Cuando se presenten nuevos requerimientos, las entidades prestadoras de salud solo atenderán citas de control vital. Con estas medidas, las autoridades de salud buscan evitar contactos en clínicas y hospitales para disminuir los riesgos de contagio de COVID-19. 2:16 de la tarde, un juez ordenó a Transmilenio y a las empresas del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá entregar a sus trabajadores los elementos necesarios de protección para protegerse de la pandemia del coronavirus. Héctor Rojas, ¿por qué un juez tuvo que dar esta orden? Vanessa, aún no hay una sentencia sobre esta tutela, pero sí una primera medida cautelar por parte del juez que ordena que todos los trabajadores tengan elementos de protección, como por ejemplo el tapabocas. Esto lo hace precisamente para evitar la propagación del COVID-19. Lo que implica esta medida, que debe ser a partir del día de hoy habilitada por parte de las empresas, y lo que dice justamente Transmilenio en el siguiente informe. La medida provisional emitida por el juez ordena a Transmilenio y a 10 empresas operadoras del sistema entregar a todos los trabajadores elementos de protección como tapabocas, guantes, gel antibacterial y jabón para evitar la propagación del COVID-19. Veíamos en riesgo a los compañeros en general, servicios generales, mantenimiento, taquilleras, todos los conductores que hacemos parte del sistema nos vimos obligados pues a interponer esta tutela porque no veíamos otra alternativa. Transmilenio le informó a Noticias Caracol que la empresa está cumpliendo con los protocolos establecidos para empleados, pero según la directriz del juez, los elementos de protección deben ser entregados de manera continua al personal. Porque a la actualidad las empresas lo incumplen, realmente no le dan las medidas necesarias pues a los trabajadores en este tema. Vemos que hace más o menos más de 8 días que le dieron un tapabocas que le dieron. No le han vuelto a dar más nada a los trabajadores. Tras un recorrido por varios puntos de Bogotá, encontramos que hay conductores que no tienen o no utilizan tapabocas ni guantes de protección. Recaudo Bogotá está acatando las directrices operativas dadas por el ente gestor. Por otro lado, ha adoptado las medidas del gobierno nacional en cuanto a la protección de los trabajadores, dotando a todos nuestros funcionarios de los elementos necesarios para la protección y desinfección de sus puestos de trabajo con el fin de poder mantener la continuidad y prestación del servicio. Gracias a ellos, día a día, hemos logrado que las personas que requieran movilizarse lo puedan hacer. Transmilenio y Recaudo Bogotá aseguran que los equipos de lavado y desinfección de los vehículos se realizan para seguridad de los usuarios y trabajadores. Los ministerios de Trabajo y Salud, como la Secretaría de Salud, tendrán que verificar si esto efectivamente se está cumpliendo o no y emitir su concepto para que el juez falle a favor de esta tutela en definitiva. Héctor Rojas, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. 2:20 de la tarde, mucha atención, hay una nueva cifra de personas con coronavirus en Colombia. La cifra asciende a 906, hay 108 casos nuevos, 16 personas que han fallecido y 31 personas recuperadas en este informe que tienen ustedes en sus pantallas y que es el más reciente que nos entrega el Ministerio de Salud. Son 108 casos nuevos, 906 en total. Colombia se acerca a los 1000 casos de coronavirus. Y las 2 personas fallecidas de ayer a hoy en este informe son un hombre de 50 años en Soledad, en el Atlántico, con un pasado de hipertensión, y también un hombre de 62 años en Pereira con un pasado de obesidad. Pero es importante recalcar también que hay 31 personas recuperadas, que esa es una cifra, por supuesto, que nos llena de optimismo. Entonces, 906 casos de coronavirus en Colombia, 16 muertos, 31 personas recuperadas. Las cifras del Ministerio de Salud. 2:21 en alerta se encuentran las autoridades ante el incremento de las bromas en las líneas de emergencia en todo el país. Actualmente casi el 50% de estas llamadas están siendo utilizadas para otros fines. La policía ya tiene en la mira a quienes podrían ser sancionados con multas.
Bromas, preguntas innecesarias e insultos son algunas de las llamadas que se han vuelto comunes en las líneas de emergencia. Según el gobierno nacional, del 30 al 40% de las llamadas que hoy reciben las autoridades en medio de esta emergencia sanitaria son de este tipo. Señora, ¿en qué la puedo ayudar? Es que están poniendo en mi casa, rápido, por favor, rápido. Y cuéntame qué fue lo que pasó. Se me está quemando la arepa. Por estos casos, el gobierno nacional le ha pedido a los colombianos no hacer bromas en las líneas 123 y 119, ya que ponen en riesgo la vida de otras personas durante la atención prioritaria del COVID-19. Están haciendo un daño tremendo a los colombianos que realmente necesitan esas líneas. Por favor, estamos en época de pandemia, estamos en una época de crisis. La solidaridad es de todos. Curarnos, salir adelante depende de todos. No hagamos más bromas con nuestras líneas de atención de emergencia. El Código Nacional de Policía indica que quien incurra en la mala utilización del número único de seguridad y emergencia deberá pagar una multa que equivale a 1.042.000 pesos aproximadamente, que se cargarán a la factura de cobro del servicio de la línea donde se generó la llamada. 2:22 de la tarde, mucha atención porque hay nueva cifra de desempleo en Colombia que viene de febrero y que va en aumento. Andrea Restrepo nos cuenta, Andrea. Así es, va en aumento. Pasamos del 11,8% en febrero 2019 al 12,2% en febrero 2020, lo que quiere decir que son aproximadamente 3 millones de personas las desocupadas en el país durante el mes de febrero. Esto motivado principalmente por la falta de oportunidad laboral en las zonas rurales y en los pequeños municipios, afectando principalmente actividades económicas como la agropecuaria y el comercio minoritario, las tiendas de barrio. Aclara el DANE que estas cifras de hoy nada tienen que ver todavía con la coyuntura que se vive en el país por el COVID-19. Esas se conocerán en abril cuando se recoja toda la información de marzo. Y aunque el DANE señala no hace proyecciones, es evidente que se va a reflejar un impacto en la dinámica de algunos sectores que sí venían creciendo en los meses de diciembre y enero, como hoteles, servicios, transporte, construcción, entre otros. Automáticamente, esas son las actividades que van a recibir un golpe muy fuerte en el mes de marzo, como ya lo hemos visto por señales indirectas, las agremiaciones de centros comerciales quejándose por ser los volúmenes de ventas más bajos en la historia reciente del país, comercio minorista, los hoteles completamente cerrados y dedicados a posibles zonas de confinamiento sanitario, automáticamente cerrados, y los restaurantes, pues buena parte de ellos, excepto los que producen a domicilio, pues se encuentran completamente cerrados. Señala el DANE también que están cambiando la metodología y la forma de hacer las encuestas de los hogares. Esto a propósito de la coyuntura que vive el país con este aislamiento. Serán ahora vía telefónica. Aproximadamente unos 20.000 hogares serán seleccionados como muestra. Ellos primero van a recibir una alerta en voz del director del DANE, luego la llamada de los encuestadores. Son 39 preguntas que no tomarán más de 20 minutos y ojo porque no le van a preguntar ningún dato financiero como números de cuentas ni claves, pero es importante, según el DANE, que colabore y responda a estas preguntas, que se va a mantener esta metodología el tiempo que dure el aislamiento de acuerdo a estas medidas anunciadas por el gobierno. Desde el centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol. Gracias, Andrea. Y en medio de esta coyuntura por el cuenta del COVID-19, son muchas las preguntas que se hace la gente sobre las medidas impuestas a los bancos, qué podrán hacer y qué no, y cómo esperar a que se cumplan esas medidas. Aquí les contamos. Varias son las medidas que deberán cumplir los bancos y que fueron anunciadas por la superfinanciera, que ha autorizado a instituciones de crédito para que desarrollen planes y programas de ayuda a todos los deudores que han visto afectados sus ingresos. No le pueden aumentar la tasa de interés. La tasa de interés que le deben cobrar usted es la misma que le han venido cobrando en su obligación inicialmente pactada. Segundo, no le pueden cobrar intereses sobre intereses. Esto significa que no puede capitalizarse intereses. Además, pedir estos alivios no pueden generar consecuencias negativas en su historial crediticio. Tercero, no lo pueden reportar las centrales de riesgo si usted se ha acogido a un programa de ayuda o de redefinición de los que estamos nosotros mencionando. También anuncian otras medidas que deben cumplir los bancos a solicitud del cliente.
En principio, usted debe escoger un mecanismo que le ayude o a mantener la cuota inicialmente igual a la que pactó, en cuyo caso se podrá allí extender en el tiempo 1 o 2 o 3 cuotas más su crédito. Por su parte, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro Gómez, manifestó que dentro de su gremio se han implementado estrategias con el fin de ayudar a los clientes del sector bancario que encuentren complicaciones. Hasta el viernes teníamos casi 7 billones de pesos en créditos que han sido reestructurados para los ahorradores. Estamos hablando de 306.000 créditos en este momento, y eso también ha cobijado a 13.550 hogares que han podido aplazar el pago de sus créditos hipotecarios, y 240.000 personas naturales que ya han podido también obtener beneficios en sus créditos de consumo. Aunque esas normas de la superfinanciera son generales y de obligatorio cumplimiento, Castro aclaró que cada banco podría tener detalles distintos en la aplicación de estas medidas. No puede haber criterio único, porque es un sector competido, es un sector que tiene muchísimos jugadores nacionales, extranjeros, banca grande, banca de microempresa, banca de nicho, de crédito empresarial. Y yo creo que en un ambiente de libre economía siempre se ha beneficiado más el usuario por tener una competencia sana. Además, confirmó Asobancaria que son varias fases en donde paulatinamente se irán resolviendo nuevas solicitudes y peticiones, como créditos adicionales que se requieran en estos momentos. 27 minutos de la tarde, las organizaciones de recursos humanos de salud se han reunido con miembros del gobierno y también con representantes del Congreso para ver de qué manera pueden presentar estrategias y alternativas que ayuden en esta contingencia contra el coronavirus. Y una de las opciones es el llamado a los médicos más jóvenes. La propuesta hecha al gobierno por la Federación Colombiana de Sindicatos incluye 6.000 nuevos médicos para atender la pandemia provocada por el COVID-19 en Colombia. La Federación también hizo 4 peticiones al gobierno que tienen que ver con la contratación para los estudiantes de medicina que recibirán su grado de manera anticipada, para los médicos ya graduados que están esperando su llamado al servicio social obligatorio, para los médicos residentes y para médicos generales o especialistas que decidan apoyar esta emergencia. Hacen un llamado a los médicos más jóvenes porque ellos tienen un factor de riesgo de letalidad mucho menor, cercano a menos del 1%. Entonces, las personas que deben atender esta crisis deben ser en su mayoría médicos jóvenes y proteger a los más ancianos y con enfermedades. Por otra parte, la Asociación Nacional de Internos y Residentes dejaron clara su posición frente a las garantías laborales. La eventual ampliación de la contratación de nuevo personal de salud debería ser en el marco de la contratación laboral formal y no a través de contratos de OPS y similares. Asimismo, la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia reiteraron su respaldo para enfrentar la pandemia en el país. Ratificamos nuestro firme compromiso en respaldar al país en estos momentos. Sin embargo, es fundamental que se garanticen unas medidas de bioseguridad y condiciones laborales dignas para los profesionales en salud, dado el riesgo que esto representa para nosotros y nuestras familias. Las organizaciones de recursos humanos en salud ya entregaron el documento al gobierno nacional y están a la espera del decreto final en el que se dejen claras las medidas por los próximos meses. Si el personal médico y sanitario se enferma, no hay quien cuide a las personas que caigan con la enfermedad. Por su parte, la Federación Médica Colombiana anunció que llevará el registro de la morbilidad de médicos que resulten afectados en esta contingencia. Del licor al alcohol, la empresa de licores de Cundinamarca arrancó con la fabricación de alcohol antiséptico y gel antibacterial. Este es un ejemplo de cómo una compañía se reinventa ante la crisis. Tatiana Gordillo nos cuenta cómo se está haciendo. Así es, pues la empresa de licores de Cundinamarca ya empezó la producción y también la distribución de estos importantes insumos para los hogares de los colombianos, gel antibacterial y alcohol antiséptico. La distribución inició principalmente en hospitales, en la fuerza pública y también para personas mayores del departamento de Cundinamarca. A Bogotá también llegó una importante cantidad de este gel antibacterial. Esta robusta planta de fabricación de licores hacía litros y litros de aguardiente y ron diarios. Ahora hace miles de galones de alcohol y gel antibacterial. Vemos una oportunidad para ayudar a la comunidad y eso es lo que hemos querido hacer, pasar un poco del alcohol, que también tendrá una baja en el consumo de bebidas alcohólicas y donde este producto se vuelve
de necesidad básica para las familias. Además, la calidad de estos productos es de primera, ya que cuentan con los insumos más importantes para su fabricación. Es un alcohol al 96% de pureza, de los mejores alcoholes que se han producido en el país. En este momento nuestro proveedor es de Cali, Ambiocom, y es donde con ellos articulamos con los químicos también la aplicación de agua destilada, de lo que tiene que ver con la glicerina. La compañía tuvo que reinventarse ante la aparición del COVID-19. Encontraron en el gel antibacterial una forma de sostener a muchos de sus empleados durante la crisis financiera que viven. Otro personal nos está apoyando que también trabaja en la compañía y garantizamos esos trabajos aquí en la empresa. Más de 13.000 litros de alcohol han sido entregados ya por la empresa de licores de Cundinamarca a hospitales y centros de salud y más de 3.000 unidades de gel a personas mayores del departamento. A las 2:32 de la tarde, dos datos importantes a propósito de las 108 personas nuevas contagiadas con coronavirus en Colombia. En el día de ayer se hicieron 1.648 pruebas, en el día de hoy 1.912 pruebas. Es un aumento muy significativo de las pruebas que se están haciendo en nuestro país. Y las empresas, las instituciones, los colombianos están haciendo un gran esfuerzo que aquí reconocemos en Noticias Caracol. Una de las donaciones más cuantiosas hasta el momento es la del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, quien entregará 80.000 millones de pesos al gobierno nacional para fortalecer la atención de la emergencia sanitaria. 20.000 mercados serán entregados a colombianos que han tenido que dejar sus actividades laborales o que han perdido sus empleos por la contingencia generada por la llegada del COVID-19 al país. Nestlé aportará estos mercados a través de la campaña impulsada por la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz. Terpel anunció también una importante donación de combustible que servirá para el transporte de alimentos a las distintas regiones de Colombia. La compañía entregará cerca de 34.000 galones de ACPM, 5.000 galones de gasolina corriente y 6.000 metros cúbicos de gas natural vehicular a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, quienes realizan la entrega de mercados. Las instituciones académicas también han sido protagonistas en la solución y alternativas solidarias que trabajan desde sus posibilidades. La Universidad Nacional de Colombia entregó el primer lote de gel antibacterial al hospital universitario para atender la escasez del producto.